es decir, para que manejan, ¿no? Son archivos propios, ¿no? En este caso de los sistemas de información geográfica, porque este tipo de archivo es universal, ¿no? Es decir, para la creación de geometrías, ¿no? Tanto de puntos, de líneas como de polígonos, ¿no? Y nos referimos a un archivo shapefile, ¿no? Que dijimos que está compuesto por mínimamente, ¿no? Con 4 archivos con diferentes extensiones, ¿no? Que a la falta de uno de estos archivos, pues el archivo se hace corrupto o, bueno, van a tener problemas para poder abrir, ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante, si es que van a copiar en un pendrive, pues copien todos los archivos que tengan el mismo nombre, como en este ejemplo acá, y que, bueno, ¿no? La extensión al final obviamente puede cambiar, ¿no? DBF, SHP, SHX y PRJ, ¿no? Entonces, este es un shapefile, ¿no? Que está compuesto mínimamente por 4 archivos y que a medida que se va trabajando, editando, pues se van generando otros archivos más que, bueno, sin darnos cuenta por defecto, el programa va generando, ¿no? Entonces, fíjense ahí en el caso, ¿no? de otros archivos shapefile que tengan el mismo nombre, pero al final, es decir, se han aumentado algunas otras extensiones, ¿no? El caso de SBN, SBX, y bueno, ¿no? Pueden ir aumentando otros más, puede llegar hasta unos 9 o 8 archivos, ¿no? Se puede ir generando a medida que se va trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, este formato es como les digo, es un formato universal, se maneja tanto en ArcGIS, en QGIS y en cualquier otro programa, ¿no? Es decir, es un archivo de intercambio para todos los sistemas de información gráfica que hasta ahora no ha podido ser reemplazado por otro archivo, ¿no? Entonces, probablemente al principio quizás su manejo por esta cantidad de archivos que se genera es un tanto complicado, pero bueno, ¿no? Mientras no haya otro formato que sea simplemente de un archivo, pues se utiliza este tipo de archivo que se llama shapefile, ¿no? Entonces, con ello vamos a continuar. También habíamos hablado sobre, es decir, de cómo es representar la Tierra, ¿no? Es decir, es un poco difícil poder representar, ¿no? un objeto ¿no? Que es a la vez redondo, pongámoslo así en primera instancia, que tiene una forma, es decir, tridimensional, ¿no? Y tal vez podemos aumentar otras dimensiones más, pero incluso de una forma tridimensional llevar o proyectar, ¿no? un pedazo, una porción de terreno, ¿no? A un plano bidimensional o a una hoja plana, pues es decir, tiene muchos errores, ¿no? De ahí que justamente surgen, ¿no? todo un área de conocimiento que son los sistemas de referencia y los marcos de referencia, ¿no? Y a partir de ahí justamente surgen las diferentes proyecciones, ¿no? Por las cuales la Tierra es representada, ¿no? Entonces, algún momento quizás ustedes van a advertir de que en algún plano, por ejemplo, de un mapa mundi, van a ver que, por ejemplo, los continentes están un poquito más alargados, o en otros van a ver que son un poquito más, es decir, achatados, como si fueran un poco más engordados a los costados, ¿no? Y eso no es que esté mal, sino que es por el sistema de proyección que se ha utilizado, ¿no? Para representarla, ¿no? Obviamente en un plano, ¿no? Entonces, es importante conocer justamente las proyecciones porque es una de las bases justamente para trabajar en SIG, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta obviamente era, ¿no? Si la Tierra es realmente esférica, ¿no? Ya hemos explicado, ¿no? Que en la escuela, en el colegio nos han enseñado de que es primeramente redonda, luego es semiesférica o achatada en los polos, pero evidentemente si esto vemos desde el espacio, pues podemos verla así, esférica, ¿no? Porque hay una capa ahí que se llama estratosfera, la biosfera, ¿no? Que es toda la cubierta terrestre, pues genera, ¿no? una capa que de alguna manera también protege la Tierra, ¿no? De los rayos ultravioleta directos del Sol, y que, bueno, ¿no? Dan esa sensación de que sí realmente fuera esférica, ¿no? Pero quitándole toda esa vestimenta natural que tiene, es decir, la nubosidad, ¿no? La cubierta terrestre, todo lo demás, incluso quitando el agua, pues tendríamos, ¿no? Una roca fría, ¿no? Más o menos con esta forma, ¿no? Así.
es decir, totalmente deformada, ¿no? Ni siquiera es redonda, menos semiesférica, sino es parecer una papa deforme, ¿verdad? Es decir, y eso es porque obviamente hay grandes masas de roca que tienen su peso, inciden, ¿no?, en la superficie terrestre y en la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, esta imagen que ven al lado derecho es una representación digital, ¿no?, de la Tierra, ¿no?, sin la capa, ¿no?, las capas ¿no?, de la biosfera y sin la capa de la estratosfera que conocemos comúnmente, ¿no? Entonces, sería más o menos de esa manera, ¿no? Y a esta representación digital se la conoce con el nombre de geoide, ¿de acuerdo? Este es un geoide. Entonces, justamente vamos a pasar a teorizar un tanto lo que son los sistemas y marcos de referencia, ¿no? En ese sentido, un sistema de referencia, como dice ahí, es un conjunto definido, ¿no?, por un origen y tres ejes perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces, los sistemas de referencia son indispensables para determinar la posición de un cuerpo y para describir, ¿no?, si está en movimiento o está quieto, ¿no?, o inmóvil. Entonces, de ahí que para justamente un poco diferenciar, ¿no?, entre lo que es un sistema y un marco de referencia, ¿no?, en el siguiente párrafo dice: un sistema de referencia es una estructura geométrica, ¿no?, es una estructura geométrica para referir las coordenadas de puntos del espacio, ¿no? Queda definido por un origen, direcciones de los ejes, escalas, algoritmos de transformaciones espaciales y temporales, ¿no?, y sus constantes. Entonces, acá justamente vienen nuestros algoritmos para poder luego, a través de los marcos de referencia y proyecciones, ¿no?, tener diferentes formas de representación de la Tierra, ¿no?, que son justamente las proyecciones. Y por otro lado, un marco de referencia, ¿no?, dice, es la materialización de un sistema de referencia, ¿no? Es decir, es el conjunto de elementos que determinan en forma práctica, ¿no?, el sistema de referencia, ¿no? Y está constituido por las coordenadas de los puntos de definición, las técnicas aplicadas y los métodos de cálculo, ¿no? Entonces, justamente toda esa actividad, ¿no?, de como dice, de técnicas, de definir métodos de cálculo, todo demás, ¿no?, materializan o ponen, ¿no?, en práctica, en aplicación, lo que es un marco, un sistema de referencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro. Tenemos ahí las líneas segmentadas de color blanco, hacen referencia justamente a un sistema de referencia, y las líneas de color negro, donde están justamente los ejes, ¿no?, de coordenadas X, Y y Z, que salen del centro de la Tierra, ¿no?, son o constituyen el marco de referencia, ¿no?, que es justamente lo que dice que es, ¿no?, esa tripleta de coordenadas, ¿no?, en X, Y, ¿no?, que van a representar, ¿no?, una posición, ¿no?, y de la superficie terrestre, ¿no?, para poder representar, ¿no?, un área, una porción de la Tierra, ¿no?, en un plano, ¿no? Entonces, esa es ¿no?, la diferencia que tendríamos, ¿no?, entre un marco de referencia y un sistema de referencia. Un momentito, por favor. Hola, Patricia. Hola, Patricia. Sí, ya, listo, está bien. Ya, listo, no olvides, coordinamos, por favor, ¿sí? Ya. Eh, ya, está bien, de acuerdo. Estoy bien. No, estoy en clases. Sí, sí, no hay bien, ¿listo? Entonces, para la próxima semana voy a venir, ¿listo? Ya, charlamos ahí, ya, chao.
Bien, entonces vamos a continuar. Ya tenemos acá de forma gráfica justamente, ¿no?, el marco de referencia y el sistema de referencia, ¿no?, para poder diferenciarlos. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito, yendo un poco más atrás, viendo algunos conceptos, ¿no?, llamémoslo así, ¿no?, de ubicarnos de manera general, ¿no?, que lo mismo, ¿no?, en la escuela nos han enseñado a ubicarnos, ¿no?, en la superficie terrestre de manera simple, ¿no?, es decir, saber dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, ¿no?, es decir, con las manos, ¿no?, por dónde sale el sol, todo lo demás. Entonces, obviamente esa forma, ¿no?, de ubicación, pues tiene su origen, ¿no?, y tiene su fundamento, y básicamente está, ¿no?, en conocer, ¿no?, algunos conceptos de lo que son los paralelos y las longitudes, ¿no? En este caso vamos a recordar algunos paralelos principales, ¿no?, que es decir, que obviamente son líneas imaginarias, ¿no?, que dividen y nos dan referencia, ¿no?, de ubicación o latitud, ¿no?, de la superficie terrestre, ¿no? En este caso vamos a ver los paralelos principales y vamos a ver cuáles son, ¿no? En este caso dice los paralelos son círculos imaginarios perpendiculares al eje de la Tierra, ¿no? Como su nombre indica, son paralelos entre sí que miden 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que dan a manera de un cinturón, es decir, la vuelta, ¿no?, es decir, todo el círculo de la Tierra, ¿verdad? Es decir, por dice 360 grados. Donde, obviamente, acá dice, el ecuador es el mayor de los paralelos y divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur, ¿no? Entonces tenemos ahí justamente la línea del Ecuador, donde la mayoría de los países de Sudamérica se encuentran por debajo de la línea del Ecuador, ¿no? Tenemos ahí, y que, bueno, estamos obviamente ubicados en el hemisferio sur, ¿no? Y de la línea del Ecuador para arriba es el hemisferio norte. Entonces, obviamente los valores, ¿no?, que se van a ir midiendo en grados, tanto hacia el norte, al hemisferio sur, como al hemisferio norte, van a ser los mismos, ¿no? Lo único que va a diferenciar es que hacia el sur se va a representar estos valores con el signo menos. Entonces, ustedes en algún dato han debido ver en algún documento, por ejemplo, es decir, si en los valores de ubicación o localización geográfica, ¿no?, de un área, van a ver que tanto la latitud como la longitud están representados con el signo menos por delante, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que esté mal, ¿no?, o esté mal elaborado, simplemente, ¿no?, es decir, arreglos matemáticos justamente para poder diferenciar de que, ¿no?, unos están en el lado norte y el otro, ¿no?, en el lado sur, ¿no?, o en el hemisferio sur. Entonces, es para eso. Y bueno, tenemos también otros paralelos secundarios, como dice acá la línea del Ecuador, o el Ecuador es el paralelo principal. Y tenemos acá justamente nuestros círculos, ¿no?, que son de 360 grados, ¿no? Y vamos a ver ahora los paralelos secundarios, ¿no? Entonces, por un lado está el círculo polar ártico, que básicamente es la región del Polo Norte. Tenemos el trópico de Cáncer, ¿no?, que fíjense es una franja, ¿no?, del círculo polar ártico, porque la línea del Ecuador o el Ecuador obviamente es una franja amplia, ¿no?, que está dando alrededor, ¿no?, de la Tierra, y bueno, hay muchos países en esto, por ejemplo, Bolivia también, ¿no?, una parte de Bolivia está en la franja todavía del Ecuador, ¿no? Entonces, de ahí que justamente la radiación solar es mucho más fuerte, ¿no?, en esta franja, ¿no?, de la superficie terrestre. Entonces, luego tenemos el trópico de Capricornio, de la misma manera, es una franja que está, ¿no?, entre el círculo polar ártico, o antártico, mejor dicho, y lo que es la línea del Ecuador, ¿no? Entonces, acá tenemos el círculo polar antártico, que al igual que en la región norte, pues es la región del polo sur, ¿no? Entonces, son 5 los paralelos, ¿no? Es decir, el paralelo principal es el Ecuador, y tenemos 4 paralelos secundarios, ¿no? El círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, ¿de acuerdo? Y bueno, también tenemos otras líneas imaginarias como son los meridianos, ¿no? Es decir, ¿quién no ha escuchado del meridiano de Greenwich, verdad? Eso conocemos igual
yo creo desde los estudios primarios, ¿no? en la escuela, ¿no? Entonces, como dice ahí, los meridianos son semicírculos máximos imaginarios trazados desde el polo norte al polo sur. En este caso no son de 360 grados, ¿no? Sino son simplemente de 180 grados, ¿no? Entonces dice el meridiano de deferencia, o el meridiano de 0 grados, dice, es el de Greenwich, ¿no? Que es el meridiano principal, ¿no? Cuyo nombre procede del observatorio astronómico situado cerca de Londres, ¿no? Obviamente, Greenwich es por decirlo así, ¿no? Un pequeño municipio que está cerca, ¿no? A la gran ciudad capital, ¿no? De Londres. Entonces, de ahí justamente deriva del nombre del meridiano de Greenwich, ¿no? Por la ubicación del primer observatorio astronómico que ha tenido, ¿no? la humanidad, que justamente se ubica en Greenwich, ¿no? Que es justamente el meridiano 0. Ahí tenemos, ¿no? El primer meridiano, o el meridiano 0 grados, y a partir de ahí también, ¿no? Justamente se van a ir generando, ¿no? Estas líneas, ¿no? Es decir, a una cierta longitud que son iguales, ¿no? Es decir, ¿no? Divididos iguales, ¿no? Que creo que son más o menos 11 grados, algo así, ¿no? Cada línea, ¿no? De una línea de otra, ¿no? Y eso en kilómetros son más o menos una cosa de 101 o 111 kilómetros, ¿no? de distancia, ¿no? de cada línea, ¿no? Entonces, para que se vayan, ¿no? ubicando. Ahí están, ¿no? Los meridianos. Y justamente esta base de los paralelos y meridianos van a dar, ¿no? a uno de los primeros sistemas de referencia que hacen justamente a un sistema de referencia geográfico, ¿no? Donde utiliza, ¿no? tanto los paralelos y los meridianos, ¿no? Para la ubicación a través de la latitud y la longitud. En este caso, la latitud va a tomar, ¿no? como referencia justamente, ¿no? los paralelos, ¿no? La línea del Ecuador, ¿no? Como dice acá, la latitud es la distancia expresada en grados. Esto es para ubicar, ¿no? La distancia expresada en grados, minutos y segundos, ¿no? Entonces son grados sexagesimales, ¿no? Entre cualquier punto de la superficie terrestre y el paralelo 0. Entonces, ¿cuál es el paralelo 0? Es el Ecuador, ¿no? Entonces, tanto para arriba como para abajo, justamente como dice ahí, ¿no? Me va a permitir, ¿no? ubicar, ¿no? un punto en la superficie terrestre, ¿no? A través, ¿no? de grados, minutos y segundos, ¿no? Dice, se mide hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Su valor oscila entre los 0 y los 90 grados. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? La latitud 0 va a ser la línea del Ecuador, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Hacia el norte se va a ir midiendo, ¿no? Grado 1, 2, 3, 17, 18, lo mismo hacia abajo, pero como dijimos, hacia el sur va a ser con el signo menos por delante, ¿no? Ahí está, ¿no? La línea del Ecuador, que es la latitud principal, ¿no? O la latitud 0, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ¿no? Se va a ir justamente haciendo, ¿no? Las mediciones en grados, minutos y segundos. Ahí está, ¿no? Los paralelos van a llegar a constituir, ¿no? Las latitudes. Lo mismo pasa en el caso de las longitudes. En este caso dice la longitud, ¿no? Lo mismo es la distancia medida en grados, minutos y segundos desde cualquier punto de la Tierra y el meridiano 0, ¿no? O de Greenwich. Se cuantifica, dice, al este o al oeste. Su valor está comprendido entre los 0 y los 180 grados. De ahí que en los textos, ¿no? Donde van a encontrar justamente la ubicación de Bolivia, ¿no? Donde va a estar justamente ¿no? latitud, ¿no? y longitud, al final van a encontrar las letras S y W, ¿no? Que hacen referencia a sur y a oeste, ¿no? Que están en inglés. Entonces va a ser, ¿no? Bolivia se encuentra a tantos grados latitud sur, porque nos encontramos por debajo de la línea del Ecuador, y a grados tantos de longitud, ¿no? De longitud oeste, ¿no? Porque nos encontramos al lado oeste, ¿no? Del meridiano de Greenwich, ¿no? Entonces, por eso es latitud sur, longitud oeste, es decir, southwest, ¿no? Como está escrito en inglés, ¿no? De esa manera
uno puede ir haciendo esas mediciones, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Longitud, ahí están los meridianos, ¿no? Que se van a convertir obviamente en líneas de medición, ¿no? De distancia. Entonces, teniendo esta malla, ¿no? De tanto de latitud como de longitud, ¿no? Vamos a tener, ¿no? un hemisferio norte, un hemisferio sur, y por cuadrantes, ¿no? Si queremos medir el noroeste, justamente donde gran parte de lo que es conocido como el Nuevo Mundo, que no es tan nuevo, todo lo que son las Américas, ¿no? Tanto América del Norte como América del Sur y Central y el Caribe. Estamos en el lado oeste, ¿no? Del meridiano de Greenwich, y tenemos el suroeste, ¿no? Justamente de ahí viene, ¿no? ese término, latitud sur, longitud oeste, ¿no? Aunque esté escrito con W. Luego tenemos el noreste y el sudeste, ¿no? Que esos obviamente son para los países que se encuentran al otro lado del meridiano de Greenwich, ¿no? Hacia el lado oeste, justamente, hacia el lado oriental, ¿no? No estamos en el lado occidental. Bien, entonces a partir de acá vamos a hablar de las proyecciones, ¿no? Hemos dicho que hay, a partir de los marcos de referencia, ¿no? Se van justamente generando una serie de proyecciones, ¿no? Para justamente adecuar o minimizar lo más posible, ¿no? Las deformaciones que sufren, ¿no? Es decir, o sufren, ¿no? Abstraer, ¿no? Un elemento totalmente redondo o tridimensional a un plano, ¿no? A una hoja. Entonces ahí tenemos una gráfica, por ejemplo, donde la Tierra obviamente es de forma circular, y si nosotros queremos, es decir, aplanar, ¿no? Esta forma, pues fíjense, de alguna manera va a deformar, ¿no? La forma en algunos casos, la distancia, ¿no? La escala, ¿no? Del mapa, es decir, ¿no? De las formas de los continentes, ¿no? Que los conocemos actualmente. Entonces, obviamente no se va a poder desenvolver como si fuera un papel celofán totalmente recto, ¿verdad? Sino más o menos se asemeja como cuando han pelado una mandarina, más o menos, ¿verdad? De esa forma así medio achatada, ¿no? Pues, en arriba y en abajo, pues cuando pelamos más o menos esa forma tiene así totalmente desquebrajada, ¿no? Rota y bueno, ¿no? Y si marcáramos algunas cosas, pues se va a deformar, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces dice ahí, no existe un método perfecto de proyección, ¿no? De hecho, todos ellos, de una manera u otra, dice, distorsionan la realidad, ¿no? El uso de una u otra proyección depende del tipo y finalidad de cada mapa. La proyección cartográfica, escuchen, ¿no? La proyección cartográfica, dice, es el método que representa la superficie de la Tierra sobre un plano. No hay otra, es decir, no hay otro método, no hay otra técnica que no sea que la proyección cartográfica, ¿no? Nos permita hacer, ¿no? este trabajo, ¿no? Entonces dice, las proyecciones cartográficas son esenciales para la confección de mapas. Supone un sistema estructurado que traslada la red de meridianos y paralelos, dice, desde una superficie curva, como la de la esfera, a una superficie plana, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacen, ¿no? Y los algoritmos que justamente se han diseñado en los programas, ¿no? Y los arreglos matemáticos para hacer estas proyecciones son las que, como dice ahí, van a minimizar de alguna manera, ¿no? Algunas métricas del mapa, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos, fíjense, vamos a hacer de cuenta que esos círculos, ¿no? De color celeste son, ¿no? Un tipo de proyección, y vean que al utilizar, ¿no? Cada tipo de proyección, pues la forma de los mapas cambian, ¿no? Fíjense, en algunos es más alargado, otros más achatado, en algunos se juntan todos, otros están más alejados, ¿no? Entonces eso es lo que justamente hace las proyecciones cartográficas, ¿no? Entonces, continuando, dice, es técnicamente imposible representar la Tierra en una superficie plana, sin que se produzcan distorsiones de algunas propiedades geométricas del mapa, ¿no? Estas propiedades métricas del mapa son el área, la forma, la dirección, la escala y la distancia, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Si vamos al área, obviamente si
Si cambia la forma o el ángulo, pues el área lo mismo se va a distorsionar, ¿no? Puede que disminuya o puede que aumente en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿no? La dirección, por ejemplo, ¿no? Fíjense, ¿no? En cada proyección, pues la dirección de los mapas igual va a cambiar, ¿no? La escala, ¿no? Entonces, ¿no? Hay estudios que justamente comparan las proyecciones y dicen que las actuales proyecciones, que las que conocemos y que están confeccionando nuestros mapas o la cartografía nacional de cada país, son erróneos, ¿no? Porque no representan, ¿no? La realidad, ¿no? de lo que es, ¿no? Realmente el perímetro o la superficie de ese país, ¿no? Entonces, hay mucha discusión, pero bueno, ¿no? Es lo que conocemos, es lo que está, y bueno, hay que tratar de justamente mantener y afinar, ¿no? lo que está dicho, ¿no? No la distancia. Entonces, continuando, dice, por ello es completamente necesario un método matemático riguroso, ¿no? Entonces, de ahí que el uso de una proyección, pues, es muy importante, ¿no? Entonces, acá vamos a ver 3 tipos de proyecciones cartográficas, de las más conocidas y más utilizadas. Obviamente hay muchísimos, pero son los que más utilizan a manera de ejemplo. Dice, los cartógrafos han ideado varios tipos de proyecciones según la necesidad o el propósito del mapa, ¿no? Sin embargo, las 3 proyecciones básicas y más conocidas según su construcción son, ¿no? La primera proyección es la proyección azimutal, cenital o plana, ¿no? Entonces, como vemos ahí en la figura, es como si tuviéramos el globo terráqueo y por encima un papel transparente, un papel celofán transparente, y al lado tenemos otra figura, es como si lo estuviéramos viendo de arriba, ¿no? De manera ortogonal. Entonces vamos a ver que a medida que estas líneas, ¿no? Que tienen esa forma radial, ¿no? A medida que se van alejando, pues obviamente se van a ir deformando más, ¿no? Las superficies, ¿no? Terrestres, ¿no? Entonces, las que están un poco al centro o tal vez al inicio del círculo más pequeño, pues van a mantener mejor, ¿no? Estas propiedades métricas, ¿no? Que hemos señalado, ¿no? Pero para otros países no va a ser ventajoso, entonces tendrían que utilizar otro tipo de proyección, ¿no? De manera de que esté mejor representado, ¿no? Entonces, dice, los meridianos, ¿no? Se representan mediante un sistema de líneas rectas, concurrentes, pero inclinadas entre sí, ¿no? En su verdadera diferencia de longitud, ¿no? Entonces, ahí están esas líneas justamente, ¿no? Y dice, por su parte, los paralelos están representados como círculos concéntricos con un centro común, ¿no? Y ahí ese centro común obviamente va a ser el polo norte, ¿no? Justo en el punto en el que concurren los meridianos, ¿no? Entonces es una proyección radialmente simétrica, es decir, tiene simetría alrededor de un punto central. Entonces es lo que les decía, ¿no? Los primeros círculos que son los paralelos, pues van a mantener de alguna manera, ¿no? La simetría de todo lo que es el mapa, ¿no? Y a medida que se van alejando, pues van a presentar muchas más distorsiones, ¿no? O deformaciones en el mapa. La segunda proyección es la proyección cónica, ¿no? Que de ahí justamente deriva una de las proyecciones que utilizamos acá en Bolivia, ¿no? Que es la proyección cónica conforme de Lambert, ¿no? Entonces, dice ahí, bueno, tenemos ahí el ejemplo de la figura, es como si pusiéramos un cono, ¿no? Hay un cono sobre un globo terráqueo, donde dice los meridianos se presentan como líneas rectas, ¿no? Los meridianos, ¿no? Como líneas rectas concurrentes, mientras que los paralelos como arcos, ¿no? Entonces ya no son círculos, sino son como arcos, ¿no? Que obviamente, ¿no? Por la forma del cono, ¿no? Como arcos de círculos concéntricos, ¿no? Una de las proyecciones cónicas de mayor uso, ¿no? Es, como dice ahí en su acrónimo LSS, que es la proyección cónica conforme de Lambert, ¿no? Dice, la mayor ventaja de la proyección del mapa cónico conforme de Lambert es que, dice, se tiene la conformidad. ¿Qué quiere decir eso, no? Al tener la conformidad va, como dice, minimizar, ¿no? Es decir, a su mínima expresión, la mayoría de las propiedades métricas del mapa, ¿no? Como escala, área, ¿no? Superficie, ¿no? Distancia, ¿no? Todos esos elementos son justamente, ¿no? Hacen a la conformidad, ¿no? Entonces, de ahí que para representar, ¿no? Ante los organismos internacionales, nuestro país o los límites nacionales, se utiliza esta proyección, ¿no? La cónica conforme de Lambert, ¿no? Porque es la que menos distorsión tiene
y la que va de alguna manera a mantener, ¿no?, la superficie que dice los documentos oficiales de creación, ¿no?, o de fundación del país, ¿no? Entonces, ¿no?, para su conocimiento. Entonces, a pesar de que las distancias son razonablemente precisas y se mantienen a lo largo, ¿no?, de los paralelos estándar, no es la misma área a medida que la distorsión se aleja de los paralelos estándar, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Es decir, a medida, ¿cuál es el paralelo estándar? Justamente van a ser esas líneas imaginarias a partir del cual se hacen las mediciones, ¿no? Que no siempre van a ser el paralelo, es decir, el paralelo principal, ¿no?, como la línea del Ecuador, ¿no?, sino pues se toman en cuenta otros paralelos, ¿no? Y bueno, van a tener más o menos el mismo efecto, ¿no?, que a medida que se van alejando, pues van a tener más distorsión, ¿no?, esos países. Y finalmente tenemos la proyección cilíndrica, ¿no?, a partir del cual, ¿no?, igual se ha desarrollado varias proyecciones. En este caso, uno de los, llamémoslo así, productos, ¿no?, de la proyección cilíndrica son las UTM, ¿no?, que es lo que más vamos a manejar, ¿no?, en este caso. Dice, los paralelos se muestran como líneas rectas, ¿no? Acá sí vemos, es como si hubieran envuelto, ¿no?, la tierra, ¿no?, con un papel celofán alrededor, y bueno, es como si hiciera una calca, pero ya así, ¿no?, de manera plana, ¿no?, de manera plana. Entonces, ahí dice, ¿no?, se representan, ¿no?, las líneas rectas paralelas en un ángulo recto, ¿no?, a los meridianos. Entonces, fíjense, ¿no?, tenemos ahí, ¿no?, las líneas verticales, ¿no?, que son totalmente, es decir, líneas rectas y equidistantes. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma distancia, ¿no?, cada línea, de una línea a otra, ¿no? Dice como si la Tierra fuera plasmada, ¿no?, en un tubo cilíndrico de cartón, ¿no? La proyección cilíndrica de Mercator tiene el Ecuador como paralelo estándar. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, el paralelo estándar, que es la línea del Ecuador, que es esta línea, ¿no?, gruesa que se nota ahí, que está con negrita. Y las líneas de longitud y latitud, meridianos y paralelos, se encuentran en ángulos rectos, ¿no? Entonces, de ahí que van formando justamente un tipo de malla, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, esta es, por ejemplo, la representación gráfica, ¿no?, de la proyección UTM, ¿no?, que es el resultado, la derivación de la proyección cilíndrica, ¿no? Entonces, dice, una proyección basada, ¿no?, en la de Mercator es la UTM, ¿no? Esta UTM, esta significa Universal Transversa de Mercator, ¿no?, que dice, en vez de proyectar el globo terráqueo en un cilindro tangente al Ecuador, se proyecta, dice, en un cilindro que es tangente a un meridiano de la esfera terrestre. Entonces, no hay que poner, es decir, en este caso, ese cilindro ¿no?, en el paralelo estándar, que es la línea del Ecuador, ¿no?, sino fíjense, en cada línea horizontal que ven ahí, ¿no?, que van a ser las longitudes, se puede poner este cilindro, ¿no? De ahí que justamente como es para áreas mucho más pequeñas, su uso no sirve tanto para representar, por ejemplo, grandes extensiones como un país o un continente, ¿no? En ese caso es mejor utilizar, ¿no?, una proyección cónica de Lambert o una proyección geográfica, ¿no?, en grados decimales o grados sexagesimales, ¿no? Entonces, las proyecciones UTM, ¿no?, es decir, se utilizan más para áreas pequeñas, ¿no?, como un municipio, puede ser una región, una provincia, ¿no?, hasta un departamento incluso, ¿no?, se podría representar a través, ¿no?, de la proyección UTM, ¿no? Entonces se proyecta en un cilindro que es tangente a un meridiano de la esfera terrestre. Entonces este sistema de UTM se maneja a través de zonas, es decir, cada línea paralela que ven, ¿no?, están numeradas de izquierda a derecha, ¿no?, que van desde la zona 1, que está más o menos en el Océano Atlántico, por el Pacífico, por decir, ¿no?, y van justamente estas líneas, fíjense, ¿no?, de 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta el 60, ¿no? Y cada línea paralela, es decir, es equidistancia, es decir, tienen la misma distancia, creo que son como 6 grados, ¿no?, de cada línea a línea, ¿no? Y esas son las famosas zonas UTM. Y Bolivia se encuentra en 3 zonas, ¿no?, la zona 19, la zona 20 y la zona 21. Y las líneas
horizontales, ¿no? Se codifican, ¿no? de abajo hacia arriba, ¿no? Fíjense, con las letras A, B, y van subiendo, ¿no? C, D, F, que bueno no tienen todo el alfabeto, pero Bolivia igual se encuentra entre dos, en este caso, entre dos usos, ¿no? Que es el uso K y el uso L, ¿no? K y L. Entonces, está entre esas zonas, Bolivia se encuentra ubicada, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, un par de diapositivas más, para ir justamente detallando, ¿no? estas zonas. Dice, en Bolivia, las proyecciones que se usan en la cartografía oficial son la de Mercator, la cónica, así como la geográfica, ¿no? Obviamente la Mercator es la UTM, ¿no? De la primera, ¿no? Es la proyección, dice, universal transversa de Mercator, ¿no? UTM, ¿no? Para los datums, ahí está, ¿no? El WGS del año 1984, ahí tienen el acrónimo, que es el Sistema Geodésico Mundial, ¿no? Y el PSAD del año 1956, ¿no? Y lo mismo, tiene ahí su acrónimo, el PSAD, que significa el Dato Provisional Sudamericano, ¿no? Y el sistema geográfico para ambos datums, es decir, el sistema geográfico va a utilizar tanto el WGS 84 como el PSAD 56, ¿no? Y finalmente dice la proyección cónica conforme de Lambert, ¿no? Entonces, esta proyección cónica conforme de Lambert también, ¿no? Va a estar en el datum, puede estar en el datum WGS como PSAD 56, ¿no? En este caso, la cónica conforme de Lambert también tiene como unidad de medida en metros, pero en este caso no utiliza zonas, ¿no? Simplemente hace un cuadrante, ¿no? Y bueno, es por eso que las deformaciones son mínimas, ¿no? Entonces, tranquilamente con la proyección cónica conforme de Lambert se puede representar, ¿no? Todo el país o un departamento, ¿no? Como el caso de Cochabamba, que está entre dos zonas, ¿no? Entre la zona 19 y la zona 20. Entonces, para una mejor representación, obviamente sería mejor utilizar la cónica conforme de Lambert, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Acá abajo, justamente en este cuadro acá en blanco, tenemos, ¿no? el detalle, ¿no? de la ubicación de Bolivia, ¿no? Para la proyección cónica conforme de Lambert, ¿no? Donde está el primer paralelo, segundo paralelo, ¿no? A los 11 grados 30 minutos, 21 grados 30 minutos, el meridiano de origen, meridiano de referencia, el falso norte, el falso este y el factor de escala, ¿no? Entonces, introduciendo estos parámetros, nos podemos darle una proyección, ¿no? a un mapa que esté en cónica conforme de Lambert. De la misma manera, para las proyecciones UTM, tanto para los datums WGS como PSAD 56, fíjense, los parámetros en realidad son los mismos, fíjense, son el de latitud de referencia, todos son 0, factor de escala, todos son 0,9996, el falso este, todos son 500.000 y el falso norte, todos son 10 millones. Donde va a cambiar es el meridiano central, ¿no? Y el meridiano central para la zona 19, fíjense, es 69 grados oeste, para la zona 20 es 63 y para la zona 21 es 57 grados. También hay un tipo de codificación, ¿no? que son estas que se llaman el grupo de recursos de petróleo europeo, que bueno, acá es un tanto conflictivo su pronunciación, PSG, ¿no? Que condensan, es decir, a partir de estas codificaciones, condensan justamente estos datos, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos en un SIG, bueno, en todos los SIG van a encontrar, ¿no? Tanto las UTM como estas codificaciones. Entonces, para hacer una búsqueda más rápida, tranquilamente podemos poner, ¿no? EPSG 32719, ¿no? Que hace referencia a la zona 19, ¿no? Para WGS 84, ¿no? EPSG 32720, EPSG 32721. Entonces, fíjense, es mucho más fácil de acordarse, ¿no? Para cada zona, pero como dice acá en la proyección WGS del año 1984. Lo mismo va a ocurrir con el PSAD 56, ¿no? Para la zona 19, acá está el código de PSG, en este caso es 24879, para la zona 20, 24880 y para la zona 21, 24881.
Tenemos tanto para el geográfico, en PSD 56, fíjense, EPSG 4248. Y estos códigos son pues universales, ¿no? Es decir, si ustedes ven este código en un mapa, EPSG 4248, pues ya uno debe darse cuenta de que estamos hablando de un sistema geográfico para PSAD 56. Acá tenemos para WGS 84, que es 4326, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ¿no? codificar, ¿no? o buscar más rápido los sistemas de referencia en un SIG. Y finalmente, acá es lo que les decía, Bolivia se encuentra en tres zonas UTM, fíjense, acá está la zona 19, la zona 20 y la zona 21. Entonces, como vemos acá, el departamento de Cochabamba, Beni y una parte de Potosí, ¿no? Están divididos, ¿no? Están una parte en la zona 19 y otra parte en la zona 20. Entonces, como hemos visto, es decir, los paralelos, los valores de los paralelos son los mismos. Lo que va a cambiar es justamente, o mejor dicho, las longitudes son los mismos, lo que va a cambiar son los paralelos, es decir, la latitud, ¿no? Acá está justamente 69 grados, 63 grados, que es el paralelo estándar, ¿no? Que es el central, ¿no? Cualquier punto de ubicación, ¿no? que nosotros queramos tomar, ¿no? en la zona 20, pues sea acá arriba, acá abajo, a un costado, donde sea, pues se van a hacer las mediciones en base a este paralelo estándar, ¿no? de esta zona, ¿no? que es justamente el de 63 grados, 57 grados, ¿no? en la zona 21. ¿no? Entonces, a eso se refiere. Fíjense, son 6 grados, es decir, de cada zona a zona, son 6 grados, ¿no? de equidistancia, ¿no? Tenemos ahí. Y bueno, por último, fíjense, ahí están los usos, ¿no? Hemos dicho que Bolivia está en el uso K y en el uso L. Entonces, Cochabamba está entre la zona 20 y 19 en el uso K, y bueno, de ahí para arriba, todo lo que es Beni y Pando, una gran parte de lo que es La Paz, están en el uso L. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quedar acá. Esto es un tanto justamente para ubicarnos en lo que es ¿no? Estos aspectos, ¿no? de conocer, ¿no? las proyecciones y los sistemas de referencia, ¿no? que hacen a una cartografía, ¿no? y que obviamente también se utiliza en la cartografía oficial de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna consulta al respecto, y si no, vamos a pasar a la parte práctica. ¿De acuerdo? Y antes de iniciar también la parte práctica, si tienen alguna consulta al respecto, ¿no? desde el programa, también pueden hacerlo para luego ingresar, ¿no? a lo que es la parte práctica. Ya no han tenido inconvenientes, problemas en lo que es por lo menos, ¿no? una primera instancia de instalación y configuración de ArcMap. ¿Está así todo correcto? Bien, entonces vamos a continuar con la parte práctica. Acá tengo el programa abierto. Bueno, ya conocemos esta interfase gráfica que de alguna manera hemos configurado. Entonces, cuando abrimos, obviamente nos va a mostrar esta ventana acá, ¿no? de los proyectos que hemos guardado. Justamente aquí dice, ¿no? Mapas existentes, dice recientes. Bueno, acá está el proyecto que hemos guardado nosotros, ¿no? que dice selección, etiqueta, simbología, ¿no? 2, que nos corresponde. Entonces, voy a abrir directamente acá, ¿no? También podría hacerlo, ¿no? Acá con la carpetita de color amarillo, puede ir a la carpeta, ¿no? Donde se ha guardado, ¿no? Este proyecto, pero como ya me está mostrando acá, pues directamente selecciono y abro, ¿no? Ese proyecto, ¿no? que hemos estado trabajando. Nos hemos quedado en las etiquetas. Bueno, ya sabemos seleccionar, sabemos etiquetar. Lo que nos falta de etiquetar es, en algún caso, etiquetar, por ejemplo, un mapa de líneas. En este caso, acuérdense que se les ha enviado un archivo comprimido que dice curvas. Entonces, descompriman ese archivo curvas porque vamos a etiquetar las curvas de nivel, ¿no? Para que cuando ustedes hagan la práctica también la hagan de la misma manera, ¿no? Porque el etiquetado es vamos a llamarlo así, es un tanto especial, diríamos,
¿no? Para que visualmente pues el etiquetado quede bien, ¿no? Y no sea como sea, ¿no? Es feo, ¿no? Su presentación. Entonces, vamos a trabajar en ello. Fíjense, vamos a apagar esto. Incluso los caminos voy a apagar, me voy a quedar simplemente con los municipios. Voy a ir a mi carpeta de trabajo y voy a descomprimir también, ¿no? Ese archivo curvas, ¿no? El que se les ha enviado. Está acá, a ver. La entrada de datos, acá está. Ahí está, dice curvas de nivel. Entonces, bueno, ya lo tengo acá descomprimido. Ustedes igual descompriman, ¿no? Este archivo curvas de nivel, que si no lo han descargado está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que, bueno, he enviado la anterior semana. Entonces, descompriman este archivo comprimido que dice curvas de nivel y vamos a cargar, ¿de acuerdo? Entonces, ya conocen este botón de añadir dato, que es para añadir las capas o los mapas, ¿no? Este botón de acá. Voy a hacer un clic y de la misma manera voy a navegar a mi directorio de trabajo. Aquí está acá, entrada de datos. Y acá está, ¿no? Dice curvas de nivel, ¿de acuerdo? Aquí dice curvas de nivel. Y voy a acá añadir. Ahí está. Entonces esperemos a que se cargue. Ya está, ¿no? Entonces fíjense, se han añadido acá las curvas de nivel. Acá probablemente no se ve bien, voy a ampliar. Es de un municipio es relativamente pequeño, ¿no? Es aunque ni siquiera de todo, es decir, de una parte de este municipio, porque tal vez se ha utilizado otro límite, pero bueno, estamos aquí en el municipio de, a ver, que está cerca a Capinota. Vamos a ver de qué municipio se trata. Ahí está. Es el municipio de Sicaya, ¿no? Entonces, para ver esta información, por ejemplo, es irse acá a esta herramienta que dice identificar, ¿no? Este es un botón de color azul con una I, ¿no? Al centro de color blanco, ¿no? Que dice identificar. Entonces voy, hago un clic en un polígono y me va a dar, ¿no? La información de ese polígono, ¿no? Acá está toda la información. Departamento de Cochabamba, es la primera sección. El nombre del municipio, aquí dice Non-Mun, que es Arque. Tiene también datos de población del censo, ¿no? Del 2012, acá están, ¿no? Los datos de población de todo el municipio, ¿no? Su superficie en kilómetros cuadrados y su densidad, ¿no? También poblacional, ¿no? Para el año 2012, obviamente, ¿no? Entonces eso lo podemos ver ahí. Entonces estas curvas de nivel pertenecen al municipio de Sicaya, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente acá se ha sobrepuesto, es un mapa igual que ya tiene georreferencia con coordenadas, pero veamos, es decir, su información, veamos si también está en el mismo sistema de coordenadas, ¿no? En este caso, un poco ARMAP no es tan exigente, es decir, en que sean de distintas proyecciones, es decir, de distintos sistemas de referencia, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo de Bolivia, es decir, el mapa de puntos, caminos y municipios, tiene un sistema de coordenadas geográfico, ¿no? Como hemos visto acá y dice acá, ¿no? De los decimales. En cambio, este mapa, que es de un territorio mucho más pequeño, que son las curvas de nivel, tienen otro sistema de proyección, ¿no? Fíjense, tipo de geometría es línea, y acá, ¿no? Dice sistema de coordenadas, en este caso dice proyectado, ¿no? Ya no es geográfico, ¿no? En otro decía Geographic Coordinate System, en este caso dice projected, que es un sistema de coordenadas proyectado, ¿no? Y está en WGS84, UTM, zona 19 sur. Entonces uno ya tiene que ir de alguna manera infiriendo, es decir, si dice zona 19, obviamente hemos dicho que una parte de Cochabamba se encuentra en la zona 19 y como hemos visto en las diapositivas, ¿no? La zona 19 viene justamente desde las costas del Océano Pacífico hasta más o menos el Valle Alto, ¿no? Ahí se corta la zona 19 y de Clisa para allá más o menos es la zona 20, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que Sicaya, como está en la parte
occidental, llamémoslo así, ¿no? de Cochabamba, pues se encuentra en la zona 19, es decir, es uno de los municipios andinos, ¿no? El municipio de Sicaya. Entonces, como no está ni cerca del Valle Alto, menos de la parte central de lo que es el área urbana de Cochabamba, pues todo eso va a ser parte de la zona 19, es decir, Quillacollo, Tiquipaya, Cercado, ¿no? Entonces, una parte de Sacaba están en la zona 19, ¿no? Lo mismo que Santibáñez, todo lo demás. Y de ahí para allá, ¿no? De lo que es ya el Valle Alto, es decir, ¿no? Una parte de Clisa, Toco, Punata, San Benito, Arani, Vacas, todos los municipios del Cono Sur ya están en la zona 20, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces acá están justamente ¿no? esos datos, ¿no? Del falso norte, que es 500.000, el falso este es, mejor dicho, 500.000, el falso norte 10 millones, el meridiano central es menos 69, fíjense, ahí ya vienen justamente, ¿no? Los signos negativos porque nos encontramos al lado sur, ¿no? Por eso dice 19 sur acá, ¿no? En la zona 19, en latitud sur, ¿no? La latitud de origen es 0, la unidad de medida es metros, ¿no? Entonces, y nos muestra acá también el sistema de coordenadas geográfico, ¿no? Pero bueno, lo que prima es esto de acá, ¿no? Esto es lo importante y nos está diciendo que este mapa está en un sistema de coordenadas proyectado UTM, ¿no? Y no es geográfico. Pero como ambos están georreferenciados, pues se van a sobreponer y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? No como otros que cuando detectan que son de diferentes sistemas de coordenadas, pues no los sobreponen, ¿no? Hay programas que son bastante exigentes, ¿no? En cuanto incluso al manejo, ¿no? De estas proyecciones, ¿no? Pero en este caso ARMAP no tiene problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a acá abrir su tabla de atributos, fíjense, voy a poner aquí, ¿no? Clic derecho, abrir tabla de atributos. Y bueno, esta no tiene muchas columnas, fíjense, simplemente tiene 2 columnas. Una que dice que es el ID, ¿no? Que es la codificación, ¿no? de cada línea. Y también en este campo que dice ELEV, que significa elevación, están los valores, ¿no? De altitud de cada línea, es decir, de cada curva de nivel. Ahí. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta línea, ahí está esa línea, y aquí dice uno seleccionado, entonces voy a darle a esta pestañita acá, ¿no? Donde me va a mostrar solamente los seleccionados. Voy a ver que esa línea que está seleccionada es la línea 2640, ¿no? Que obviamente es un fondo de valle, puede que haya pesas acá abajo, pero es la línea 2640, ¿no? Que me está mostrando ahí. Entonces, para ver simplemente, ¿no? Y bueno, acá hay un campo ELEV, ¿no? Cabe comentarles de que estas curvas de nivel han sido generadas en QGIS, y cuando QGIS genera curvas de nivel de un modelo digital de elevación, como vamos a hacer en la práctica más allá con los datos raster, ¿no? En QGIS, por defecto, crea este nombre, ¿no? De ELEV, ¿no? De elevación, ¿no? Para los valores, ¿no? De altitud. En cambio, ArcGIS, como vamos a hacer nosotros, ArcGIS va a generar un nombre igual por defecto, ¿no? Para estos valores, que en este caso va a ser contour, ¿no? De contorno, ¿no? O curva también, ¿no? Contour, ese va a ser el nombre, ¿no? Contour. Pero en este caso lo ha puesto como ELEV. Entonces vamos a trabajar tal cual se nos presenta en este caso, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a crear un nuevo campo acá. ¿Ya? Vamos a crear un nuevo campo. Este nuevo campo nos va a permitir justamente diferenciar las curvas principales y las curvas secundarias. Ustedes han debido ver, por ejemplo, en las cartas topográficas del IGM o en cualquier otra carta a cualquier escala, van a poder ver de que están pues mostrándose las etiquetas de los valores simplemente de las curvas principales, ¿no? Que son en este caso cada 100 metros, ¿no? Evidentemente las curvas de nivel en una carta topográfica a escala 1/50.000, las curvas, es decir, la distancia de curva a curva es de 20 metros, pero para su representación obviamente hay una curva principal que es un poquito más gruesa, ¿no? Con tal vez un color un poco más oscuro,
que hace referencia a la curva principal y están etiquetadas, ¿no?, cada 100 metros. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a etiquetar las curvas de nivel cada 100 metros, porque estas curvas igual han sido generadas cada 20 metros. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso, no? Vamos acá al campo elef, al nombre, donde está el nombre de acá, le hacemos clic derecho y vamos a ordenar, ¿no? Como si fuera un Excel, vamos a ordenar, ¿no?, de los datos, ¿no?, de valores de altitud de menor a mayor, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente hacer clic derecho y nos va a aparecer una ventana emergente para poder seleccionar esto, ¿no? Fíjense, dice acá Short Ascending, que es la primera, justamente para, ¿no?, ver, ¿no?, de menor a mayor los valores, ¿no? Y al revés también puede ser, ¿no?, de mayor a menor, ¿no? Pero en este caso, para ubicarnos rápidamente, vamos a ponerlos de esa manera. Ya está, ¿no? Entonces, la línea 44, que es la de menor valor, dice, bueno, son como dos, ¿no?, la 45 también, que tienen, ¿no?, un valor de 2560. Fíjense, 2560, luego viene 2580, que solamente hay uno, y hay 2600. Entonces, eso nos quiere decir que estas curvas de nivel tienen un valor de equidistancia de curva a curva de 20 metros. 2560, 2580, 2600, hay varios de 2600, luego vienen 2620, lo mismo hay varios, luego 2640 y así sucesivamente, ¿no? Están cada 20 metros. Entonces nosotros queremos disgregar, ¿no? Es decir, porque si nosotros ponemos, es decir, las etiquetas, las va a etiquetar a todas, ¿no? Y no queremos que se llene justamente de números todas las curvas de nivel, porque unos se van a ver feos, no se van a ver bien, ¿no? Entonces, para evitar eso, justamente vamos a disgregar, ¿no? En un campo nuevo vamos a diferenciar las curvas principales de las curvas secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Así nomás todavía, vamos acá en la tabla de atributos, vamos a irnos a esta hojita blanca que dice opciones de tabla, vamos a desplegar acá las opciones, y hay una opción que dice añadir campo, dice add field, ¿listo? Entonces, esto funciona sin la necesidad de que estemos editando, ¿no? No estamos editando, estamos simplemente añadiendo un campo acá. Le decimos añadir campo, y se nos va a salir esta ventana, acá le vamos a poner... podemos ponerla así, ¿no? Tipo, podemos ponerla así, tipo, y acá donde dice, bueno, el nombre tipo, donde dice también tipo, ¿no?, el otro campo que hay que llenar, vamos a poner texto, ¿sí? Acá hay varias opciones, vamos a generar o seleccionar esta opción que dice texto, ¿no?, porque es lo que vamos a escribir, vamos a diferenciar. Y acá en propiedades de campo, acá donde dice length, entonces este length hace referencia a los caracteres, es decir, a la cantidad de caracteres que va a poder albergar un campo. En este caso, para su conocimiento, un campo, es decir, una columna, lo máximo que se puede poner en caracteres es 250, ¿no? 250 caracteres es lo máximo que va a aceptar, ¿no? De ahí para adelante ya no acepta el programa, ¿no? Es decir, cantidad 251, 300 ya no los va a aceptar, ¿no? Entonces hay ese rango, ¿no?, o esa cantidad de caracteres en la cual nosotros podemos escribir algo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ni siquiera 50 no tiene que ser, porque vamos a poner una palabra simplemente. Vamos a dejarlo, por decir, en 12, ¿de acuerdo? Lo dejamos en 12. Le decimos OK. Y fíjense, ¿no?, se ha generado un nuevo campo acá, ¿no? Tenemos un nuevo campo acá. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las curvas, ¿no?, justamente con este rango de 20 metros. Es decir, vamos a generar, es decir, las curvas de nivel, ¿no?, es decir, seleccionar las curvas cada 100 metros, ¿de acuerdo? Entonces, acá va a ser un poquito complicado, ¿no?, hacerlas igual, ¿no?, de manera manual, porque fíjense, bueno, aunque no es mucho, son 409, pero aún así nos llevaría bastante tiempo. Entonces vamos a seleccionar las curvas cada 100 metros. Para ello, igual que en las selecciones, vamos a ir acá
puede ser acá en la misma tabla, es decir, selección por atributos, o también acá por el menú selección, seleccionamos por atributos, ¿no? Estamos seleccionando ahí. Entonces acá en vez de poblaciones vamos a seleccionar esto que dice curvas de nivel, ahí está. Y acá vamos a igual escribir una expresión, ¿de acuerdo? Vamos a escribir una expresión, ¿no? Se van a copiar, luego voy a explicar en qué consiste, ¿no? esta expresión. Vamos a ponerlo así, mod, abrimos paréntesis, escribimos round, ponemos otra vez, ¿no? un paréntesis, y vamos a darle doble clic en esto que dice elef, ¿no? Porque ahí es donde están los valores, ¿no? Que nosotros queremos seleccionar. Entonces le damos doble clic, elef, ¿no? Ahí ponemos coma, ponemos 0, ¿no? Y vamos a cesar esto y vamos a multiplicar. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, en este caso no ha salido, vamos a ponerle, acá por ejemplo no hay un por, pero vamos a ponerle aquí en el teclado, no sé si esto va a dar, no, hasta acá, ¿dónde está? Más o menos, a ver, ustedes, bueno, si tienen un teclado más grande que no sea de portátil, bueno, tranquilamente van a poner el signo de por ahí. Creo que es este, ahí está, ¿no? Es el signo de por, ¿no? Y vamos a poner, es decir, 10, vamos a poner coma por 1000. Cesamos, lo vamos a poner igual 0. Vamos a verificar. Ahí está correcto. En algunos casos, según cómo esté su teclado, puede que no sea con coma, puede que sea con punto. Bueno, eso ya ustedes tienen que ver. Pero pasamos a explicar esta expresión que nos va a permitir seleccionar las curvas cada 100 metros. ¿Listo? Entonces, acá tenemos justamente estas curvas donde nos está mostrando, por ejemplo, acá esta expresión, este que dice acá, mod zone, que es justamente son unos, no son algoritmos, sino son operadores, ¿no? Son operadores que nos van a devolver, por eso viene el término zone ahí, nos van a devolver, ¿no? Un cierto tipo de valores que nosotros estamos queriendo. ¿Y de dónde? Acá justamente nos dicen que nos devuelva, nos está diciendo acá, que estamos diciendo eso al programa, que nos devuelva, ¿no? Del campo, ¿no? Elevación, acá está el campo elevación, ¿no? Todos aquellos, es decir, aquellas curvas que tengan ese rango de 100 metros y el resto que no lo selecciona. Entonces, acá justamente multiplicamos por 10 y esta multiplicación de 10 es justamente por 100, es decir, es por el intervalo que nosotros queremos seleccionar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿No? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, seleccionar curvas, ¿no? De nivel, por ejemplo, cada 100 metros, ¿ya? Cada 100 metros, entonces lo que se debe hacer es, ¿no? Multiplicar ese 100 por 10, ¿no? Y ese 100 por 10 es justamente este valor de 1000, ¿no? Porque 100 por 10 es 1000. Ahora, si quisiéramos cada 50 metros, va a ser, ¿cuánto va a ser? 10 por 50, ¿cuánto es? 500, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que poner 500, ¿no? Si nosotros queremos cada 50 metros, tendríamos que poner 500. Ahora, si yo quiero curvas de nivel, por ejemplo, cada 30 metros, entonces tendría que ser 10 por 30 es 300. Entonces, tendríamos que poner acá 300 para tener intervalos, ¿no? Cada 30 metros. Pero en este caso queremos curvas
¿no? De nivel que nos seleccionen cada 100 metros. Entonces ya hemos verificado, ¿no? Ahí está, y le decimos aplicar. Vamos a aplicar acá. Aplicamos y ahí está, ¿no? Fíjense, se ha hecho la selección, ¿no? Vean, cada 100 metros. Acá tenemos 2600, va directamente a 2700, a 2800, a 2900, a 3000, bueno, y así sucesivamente. Fíjense, ¿no? Ha seleccionado, ¿no? Esas curvas simplemente, ¿de acuerdo? Acá también, ¿no? En la parte gráfica, fíjense cómo ha seleccionado las curvas, ¿no? Cada 100 metros. Entonces, una vez que hemos seleccionado estas curvas cada 100 metros, que van a ser las curvas principales, le vamos a hacer clic derecho acá en el campo tipo, ¿de acuerdo? Porque ya están seleccionadas. Le hacemos acá en el campo tipo, le vamos a hacer clic derecho y nos vamos a ir a esta opción que dice Field Calculator, ¿no? O calculadora de campo. Le damos un clic ahí, le decimos que sí, y acá vamos a escribir con comillas. Fíjense, voy a abrir una comilla y voy a escribir la palabra principal. Que hace justamente referencia a la curva principal, ¿no? Principal, cerramos con comillas y le decimos OK. La calculadora de campos va a generar los textos de manera automática para todas estas filas que se han seleccionado, ¿ya? Con esa palabra. Ahí está. Entonces, fíjense, todo lo seleccionado ahora, que es cada 100 metros, tiene en el campo tipo la palabra que dice principal. Ahí tenemos, ¿no? Principal. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los campos que no tienen, es decir, que no están, que no van a ser principales, van a ser los secundarios. Es decir, todo lo demás es secundario. ¿Listo? Entonces acá, lo único que vamos a hacer es ir acá a esta opción de opciones de tabla y vamos a utilizar esta opción que dice Switch Selection, o también nos podemos ir directamente acá. Aquí igual está Switch Selection, fíjense. Le damos un clic y va a invertir la selección. Vean, le doy un clic acá y ahora están seleccionadas todas las demás curvas, ¿no? Que no son cada 100 metros, fíjense, ¿no? Que ya no son las principales, ¿no? Entonces estamos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, darle clic derecho. Vamos a la calculadora de campos, le decimos que sí, y acá vamos a poner secundaria, ¿no? O secundario en todo caso, ¿no? Porque son las curvas secundarias, ¿no? Secundario, ¿no? Curva secundario, ¿no? O secundarias en la principal, secundaria, ¿no? Curva secundaria, ¿no? Le decimos OK y listo. Entonces ya tenemos ahora el campo tipo dividido con dos atributos, ¿no? Curvas principales y curvas secundarias, ¿no? Vamos a deseleccionar, entonces tenemos ahí, ¿no? Podemos poner Short Ascending, ahí está, ¿no? Las curvas principales y las curvas secundarias, que obviamente son las de mayor cantidad, ¿no? Curvas secundarias, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora ya es un poco de simbolización. Fíjense, le voy a dar acá doble clic. Y vamos a diferenciar estas curvas con este campo tipo, ¿ya? Para que podamos visualmente, rápidamente diferenciar, ¿no? Cuál es curva principal y cuál es curva secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, para la simbolización vamos a ir a esta pestaña que dice Symbology, ¿no? De simbología, fíjense, le doy un clic. Acá dicen en características, feature, dice símbolo único, ¿no? Y vamos a ir a categorías, ¿no? Porque vamos a categorizar este mapa de curvas. Entonces acá tenemos un primer
un primer valor que debemos configurar, donde dice valores de campo, está con el campo ID, que es el primer campo que tiene, ¿no?, la tabla de atributos. ¿Ya? Y vamos a seleccionar el campo tipo, ¿no?, el que hemos creado, ¿no?, el campo tipo. Ponemos tipo, voy a deseleccionar esto para que no se genere otra curva. Y vamos a ir a esta pestaña que dice añadir todos los valores, ¿no?, los valores de este campo. Le decimos añadir y acá está, ¿no? Tenemos justamente, ¿no?, principal y secundaria. Le decimos aplicar y aceptar. Entonces vamos a seguir simbolizando, esta vez con los colorcitos, para que obviamente tenga coherencia, ¿no?, las curvas de nivel, no sea azul y medio verde. Entonces vamos a poner acá las curvas principales, ¿no? Acá fíjense en el editor de símbolos o selector de símbolos. Podemos mantener esta línea como está, simplemente acá le vamos a poner 1.2 para que sea un poquito más grueso y vamos a cambiar el color, ¿no? A ver, pongámosle por ejemplo este de acá, o más oscuro, ahí está. Y las curvas secundarias lo vamos a dejar como 1, vamos a cambiar el color y vamos a poner este anaranjado que no es tan oscuro, ¿de acuerdo? Le decimos OK. Entonces ahí fíjense, no podemos ya diferenciar, ¿verdad?, las curvas de nivel principales y las curvas de nivel secundarios, ¿no? En este caso está cada 100 metros, ¿no?, justamente en los límites. Pueden mantener, si gustan, esta misma escala. Fíjense, está una escala 1.25.000, que es decir, aleatorio, no necesariamente tiene que estar a 25.000, pero para que se visualice, ¿no? Lo dejamos ahí a escala 1.25.000. Pueden ustedes igual utilizar, escribir acá, ¿no? Es decir, dejan el 1 y los 2 puntos y escribir 25.000 y ponen la tecla Enter y bueno, ahí van a tener la escala, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, las curvas de nivel para el municipio de Sicaya, ya simbolizados, ¿no?, en lo que son las curvas principales y secundarias, ¿no? Fíjense. Entonces, ahora lo que queda, mejor dicho, es poner las etiquetas, ¿no?, las etiquetas solamente para las curvas de nivel cada 100 metros, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ya la anterior vez ya hemos de alguna manera configurado, hemos dicho que hay que poner Maplex. Vamos a verificar si sigue con Maplex. Le damos doble clic acá en capas, en layers, acá sí ven la tabla de contenidos. Y bueno, estamos acá en la pestaña general y acá donde dice motor de etiquetas, ¿no?, Label Engine, vamos a poner, obviamente, si estaba en estándar, hay que ponerle acá a esto que dice Maplex, ¿no?, Maplex Label Engine, ¿no? Le decimos aplicar y aceptar, ¿no? Bueno, como dije, es algo que decimos la anterior clase, pero para los que no estaban, tal vez para que ellos también puedan configurar, ¿de acuerdo? Entonces, esto vamos a cesar, porque estamos haciendo ya, vamos a etiquetar esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer doble clic acá en curvas de nivel. Vamos a ir ahí a curvas de nivel. Vamos a esperar que se hagan las propiedades, ¿no?, de capa. Acá está, ¿no? Y nos vamos a ir a la pestaña que dice acá etiquetas, ¿no?, labels. Damos un clic, habilitamos, ¿no?, acá, ¿no?, las etiquetas y nos vamos a ir, a ver si es necesario o no será tan necesario definir clase. No vamos a definir clase, sino es directamente. Nos vamos a ir, acá vamos a poner el campo, por decir tipo, y vamos a ir a esta opción que dice expresión, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a esta opción que dice expresión, damos un clic ahí, y aquí vamos a también habilitar este cajoncito que dice avanzado, ¿no?, Advanced. Damos un clic en Advanced y tenemos acá esta pequeña expresión que vamos a obviamente modificar, ¿listo? Entonces, que va a ser de esta manera, ¿no?
fíjense, ¿no? La configuración, ¿no? Fíjense, no, simplemente hemos habilitado esta opción que dice avanzado. Vamos a poner aquí, esto tal cual está, como está lo vamos a dejar. Y lo que vamos a poner acá entre los corchetes, fíjense, voy a borrar tipo, porque no está en tipo, no nuestro valor, sino está en elef, ¿no? Vamos a poner así, tal cual está en mayúscula, ahí fíjense, elef, entre los corchetes, ¿no? En la primera fila. Dejamos eso tal cual como está, y acá vamos esto sí vamos a cambiar un poco, ¿no? Vamos a cambiar, acá vamos a poner, vamos a borrar esto hasta acá, de fin label. Vamos a poner acá este término que dice if, ¿no? If, vamos a abrir paréntesis y también corchetes. Bueno, en este caso vamos a copiar todo esto que está acá. Voy a hacer una copia para no estar buscando en el teclado todavía. Simplemente esa parte así, if, otra vez elef, como está ahí. Y acá vamos acá, ¿no? Después del corchete vamos a poner ¿sí? Mod, y vamos a poner 100, ¿listo? Porque son curvas de nivel cada 100 metros, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso ahí, ¿no? 100. ¿No? Vamos a esto un poquito separar para que se note, ¿no? Eso no va a afectar en nada. Y mod 100 de esa manera, porque estamos cada 100 metros, y vamos a poner igual, y acá vamos a borrar esto, ¿no? Este tipo vamos a borrar, vamos a poner 0, y luego vamos a poner esta expresión que es den, ¿no? Den vamos a poner. Ya para cerrar, acá vamos a poner end. Esto lo vamos a hacernos una copia porque vamos a utilizar lo mismo al final. Vamos a bajar, vamos a copiar ahí en function, y acá vamos a poner, simplemente vamos a sustituir esto de acá, sí, ¿no? En if, ¿de acuerdo? Entonces esta es la expresión, ¿no? Que vamos a utilizar para etiquetar las curvas de nivel cada 100 metros, ¿de acuerdo? Fíjense, esto es, ¿no? Entramos acá a expresiones sin necesidad de ir a hacer acá por clases, porque estamos utilizando una expresión. Pueden elegir elevación también para que directamente les salga elevación y no tipo, para no estar cambiando, como en este caso hemos puesto acá, ¿no? El EP, ¿no? Entonces, habilitamos acá avanzado y escribimos esta expresión, que una parte va a estar escrita. Lo único que hemos hecho es cambiar simplemente acá, ¿no? Este valor que estaba como tipo por elef, ¿no? If, mod 100, 0 en if. ¿Listo? Entonces, esto igual vamos a verificar, ¿no? Que esté correcto. Bueno, si está todo correcto, les va a salir esta ventana que dice acá, ¿no? La expresión es válida, ¿no? En todo caso, saldrá acá incorrecta, ¿no? Si es que no es correcta, saldrá aquí, ¿no? Incorrecto. Entonces está bien acá la expresión, y le decimos aceptar. Aceptamos. Bueno, acá por defecto se va a deshabilitar esta opción porque estamos utilizando una expresión. Le decimos aplicar, y bueno, vamos a esperar que llene, es decir, que se genere acá le decimos aceptar ahí, y bueno. A ver.
¿Alguien le ha resultado? ¿Alguien está siguiendo? A ver, veamos, ya debe de estar esto. Vamos a verificar. A ver. Voy a copiar. Voy a resetear. Ya digo aceptar. Acá vamos a seleccionar el F. Voy a ir nuevamente acá a expresiones. Voy a marcar esto. Y bueno, voy a simplemente sustituir. Verificamos que está todo correcto. Le decimos aceptar, aplicar y aceptar. A ver. ¿Alguien ha seguido y le ha resultado la expresión? Nada, Licen sigue lo mismo en lo mío, no carga. No carga igual. A ver, vamos a ver qué. Acá, creo que nos hemos saltado, creo, un paso. A ver, veamos otra vez. Creo que sí nos hemos saltado un paso. Listo, vamos a volver a expresión. Aquí nos hemos comido una, a ver, vamos a poner abajo, son uno, porque son cinco renglores. ¿Dónde está? Vamos a copiar esto de acá. Todo esto vamos a copiar esta parte. Vamos a ponerlo acá, control B. ¿Sí, no? Fin label, acá vamos a poner igual. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es borrar los paréntesis nada más, ¿no? Y entre corchetes vamos a dejar esto que dice elep. ¿Listo? Entonces, a ver, veamos. Más o menos tendría que ser de esa manera, ¿no? Porque estamos utilizando el campo elevación, ¿no? Entonces, ¿no? Que encuentre las etiquetas para elevación, lo hemos puesto acá. Vamos a verificar, bueno, está correcto, dice ahí. Aceptamos, aplicar y aceptar. Ahí está. Fíjense, era aumentar eso, ¿ya? Fíjense, acá están las etiquetas. Obviamente esto se puede mejorar todavía, lo vamos a mejorar ahora. Fíjense, aquí están simplemente para las curvas cada 100 metros, ¿no? Las etiquetas, que como les digo, no se notan muy bien, pero
vamos a mejorar, vamos a ir otra vez acá al mapa curvas de nivel. Vamos a sacar el mapa curvas de nivel y vamos ahí. Lo vamos a poner en negrita. Ya podemos ponerle un tamaño 9 para que se note mejor tal vez. Lo que vamos a hacer es configurar acá algunos elementos en las propiedades de ubicación. ¿Listo? Vamos a ir acá. Ahora está en este método, ¿no? de etiquetado, fíjense, ¿no? Ubicación regular, dice, ¿no? Está en esta forma. Entonces, lo que nos podemos cambiar es, por ejemplo, acá tenemos justamente varias opciones y una de ellas es justamente ¿no? ubicación para contornos, ¿no? O curvas, también hay para ZIOs. Esto, seleccionamos forma para ZIOs cuando vamos a etiquetar ZIOs, por ejemplo, ¿no? Y que vayan paralelos, ¿no? A la forma del ZIO y de manera, es decir, en su dirección, ¿no? Del ZIO. Entonces, para que no sean líneas rectas simplemente las etiquetas, sino vayan conforme ¿no? a la forma del ZIO, pues se selecciona esta opción de Zipper Placement, ¿no? En este caso vamos a escoger esto de acá que dice Contour, fíjense, y ahora ha cambiado, ¿no? Va a estar así, de esta manera, ¿no? La etiqueta. Si yo escojo ZIO, fíjense, va a estar de esa manera igual, ¿no? Curveado, ¿no? Curveado a la forma del ZIO, ¿no? Entonces vamos a escoger esto que dice Contour Placement, de esa manera. A ver qué dicen las opciones. Bueno, fíjense justamente, ¿no? Para las curvas, ¿no? Cómo se va a realizar, ¿no? De esa manera le decimos OK, le decimos aceptar. Bueno, antes de aplicar vamos a igual mejorar, ¿no? La presentación acá, podemos ponerle un halo de color blanco, de manera que si tenemos de fondo algunos otros elementos, pues se note mejor, ¿no? El dato de curvas de nivel. Entonces, para eso nos vamos acá a símbolo, ¿no? A esta pestaña, seguimos en las propiedades de capa, nos vamos a símbolo, vamos a esperar que se abra esta ventana. Acá lo dejamos tal cual está esto, nos vamos a ir a esta pestaña que dice editar símbolo, ¿no? Vamos a ir a esta otra opción. Y acá. Entonces acá en esta ventana vamos a irnos a esta pestañita que dice máscara, ¿no? Dice máscara. Le damos un clic ahí. Y acá en estilo vamos a seleccionar esto que dice halo. Y en halo, fíjense, le da ¿no? Le da vamos a decirlo así, ¿no? Una máscara, un halo de color, ¿no? Blanco. Pueden dejarlo en 2 o en 1 si gustan, no hay problema. Lo dejaremos en 2 de manera que se note mejor y así con color blanco, ¿no? Le decimos OK, OK y aplicamos, ¿no? Aplicamos y aceptamos. Entonces ahora ya están, fíjense, se han acomodado mejor, ¿no? Las etiquetas a las curvas principales, ya no están por encima, sino están, ¿no? De manera centralizada como tiene que ser. Y si tuviéramos de fondo, como les digo, es decir, algún otro elemento y de manera que nosotros podamos notar rápidamente, pues ¿no? Tendríamos que poner con ese, ¿no? Así, ¿no? Para que se note, ¿no? Obviamente este es un color muy, muy fuerte, pero a ver, podríamos poner, por ejemplo, acá a ver, un color café, por decir, pero bueno, también se van a un poco mimetizar las curvas, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, es decir, de que las etiquetas sobresalgan, ¿no? Justamente de lo que está de fondo, ¿no? Es decir, del mapa de fondo. Entonces, fíjense, este es un etiquetado mucho mejor
mucho más estético para las curvas de nivel, ¿no? Lo mismo se hace para ZIOS, ¿no? Que como les digo va a ser, ¿no? En función, ¿no? Al contorno del ZIO, ¿no? Y no va a ser, ¿no? Una etiqueta así lineal, recta, fea, ¿no? Sino, como les digo, la va a ubicar de mejor manera, ¿no? Esto es para curvas de nivel, es por eso que las ha acomodado, fíjense, ¿no? Al centro de cada curva de nivel, ¿no? Principal, ¿no? Fíjense, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente esto se va a ver mucho más bonito cuando esté sobrepuesto, ¿no? Sobre un mapa de sombras, ¿no? y un tinte isométrico, ¿no? Para darle más o menos ese alto relieve. Y bueno, con las curvas de nivel, pues, ¿no? Se ve un mapa topográfico muy, muy interesante, ¿no? Para poder presentar en algún informe, en algún documento, todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esto terminaríamos la parte de lo que son las etiquetas. Como dije, hemos realizado algo de simbolización al generar justamente, ¿no? Estos dos tipos de curvas, principal y secundaria. Lo que vamos a entrar ahora es justamente a eso, a simbolizar, ¿no? Rápidamente. Entonces, vamos a dejar de lado un rato esto de las curvas. Vamos a empezar por esto que son curvas, o mejor dicho, las poblaciones. Y las vamos voy a ir a sus propiedades, o a la tabla de atributos, y vamos a ver por qué campo nosotros podríamos simbolizar. Es decir, tenemos que seleccionar un campo para simbolizar este mapa, ¿no? Es decir, para mostrar un tipo de información del mapa, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir acá. A ver, había uno donde mostraba simplemente capitales municipales, y bueno, acá está. Capitales municipales. Entonces esto está en blanco. Estancias, bueno, son varias. Entonces simplemente nosotros vamos a ver las capitales municipales nada más, ¿de acuerdo? Entonces le damos un clic acá, en tipo de población está eso. Voy a hacer doble clic acá. Voy a desactivar las etiquetas porque la última clase hemos simbolizado o etiquetado para Tarija, entonces acá está simbolizado solamente para Tarija nada más. ¿Listo? Entonces voy a desetiquetar las etiquetas, ¿no? Para que sea más rápido. Ahí está, vamos a desactivar las etiquetas. Nos vamos a ir acá a la pestaña simbología. Y acá en categorías, como dijimos, vamos a buscar tipo de población, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, tipo de población. Vamos a desactivar esta opción. Le decimos que añada todos los valores. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? varias, y bueno, no vamos a llenarnos con varias, simplemente nos vamos a quedar con lo que son las capitales de municipio nada más, ¿no? Entonces acá podemos igual seleccionar, ¿ya? Seleccionar. Fíjense, y le decimos remover, ¿no? Vamos a ir quitando, simplemente nos vamos a quedar con capital de municipio, como dije, ¿no? Todo lo demás vamos a remover y nos vamos a quedar simplemente con esto, capital de municipio, ¿de acuerdo? Le decimos aplicar y aceptar. Entonces ahora nos están mostrando las poblaciones, fíjense, estamos simbolizando simplemente de las capitales municipales, nada más. Entonces acá ya dando un clic en el puntito, acá en el puntito o en la línea o acá en el polígono, fíjense, doy un clic en el puntito, podemos nosotros cambiar, ¿no? La simbología, ¿no? En lo que se refiere a tamaño y color, ¿no? Vamos a escoger un tipo de simbología acorde, ¿no? A representar esto. Fíjense, voy a seleccionar esto de acá, voy a poner un color amarillo, ¿no? Y le voy a poner un tamaño, un tamaño 8 por decir. Decimos aceptar. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo amplío por una parte de acá, bueno, ahí están, ¿no? Todas las capitales municipales, ¿no? Obviamente hay algunas que no están, por ejemplo, ¿no? Que deben estar que son ciudades, pero a la vez capitales municipales, ¿no? Entonces, esas hay que complementar. Pero por ahora nos vamos a quedar con esto de acá como está. ¿Listo? Ahí tenemos capitales municipales nada más, ¿no?
Entonces, bueno, eso lo dejamos así, ¿no? En las poblaciones. Ahora, los caminos también hay que clasificar porque estaban todas en uno, ¿verdad? Vamos a clasificar igual, es decir, simbolizar los caminos. Fíjense, vamos a ir a su tabla de atributos, esto es de los caminos, y vamos a simbolizar por tipo, acá por este campo que dice tipo, ¿no? Donde hay tierra, asfalto, bueno, hay vía férrea, todo lo demás. Entonces vamos a clasificar por este campo tipo, ¿listo? O simbolizar. Entonces damos doble clic, ahí. Vamos a ir ahí. Estamos ahí. Igual vamos a categorías. Acá en valores de campo vamos a seleccionar, dijimos tipo. Acá está tipo. Seleccionamos, desactivamos esto. Y le vamos a decir que añada todos los valores de ese campo tipo. Añadimos valores y acá está, ¿no? Tenemos asfalto, doble vía, tierra y vía férrea. Parece que han actualizado este mapa. A ver, vamos a ver. Le decimos aplicar y aceptar. Antes de mostrar, es decir, para que no tarde mucho igual, podemos trabajar así todavía nomás sin necesidad de que se esté visualizando para que sea más rápido. Entonces, en cada línea podemos ir editando, ¿no? Es decir, ¿no? En este caso, el grosor, el asfalto, vamos a poner 1.5, ¿ya? Y le vamos a poner, por ejemplo, en color, podemos buscar igual acá una simbología, ¿ya? Para camino, acá está. Acá, por ejemplo, esto dice highway, ¿no? Carretera. Esto podemos ponerlo en doble vía, ¿no? ¿Qué más hay? Hay para calles, bueno, hay acá, por ejemplo, para vías férreas. A ver, podemos ponerlo, puedes poner un 2, por ejemplo, aunque también hay otras, fíjense, ¿no? Freeway, un 2 en color, ¿no? un rojo más oscuro podría ser, ¿ya? Para el camino asfaltado. Para la doble vía podemos poner de la misma manera un 2, pero en un color anaranjado, de manera que se diferencie. Para el camino de tierra vamos a poner, a ver, podríamos poner 0.5 en color negro, es decir, un color negrito podemos poner. Y para la vía férrea vamos a seleccionar, obviamente, ¿no? Tenemos ahí un símbolo para la vía férrea, acá está, ¿no? Zeilzolt. Creo que hay otros tipos también de etiquetado para, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos Zeilzolt Multitrack, ¿no? Acá tenemos en construcción, aquí abandonado, bueno, aquí es para calles, ¿no? Entonces, bueno, podríamos seleccionar este, por ejemplo, ¿no? El Multitrack, que es un poco más interesante ponerla. Y este igual podríamos dejarlo así en color negro, ¿no? O un color quizá que se distinga mejor, podríamos poner este violeta, ¿no? De manera que se vea rápidamente. Le decimos OK, ¿no? Entonces tenemos estas categorías, ¿no? Asfalto, doble vía, tierra y vía férrea, ¿no? Ahora vamos a habilitar. Y bueno, ahí tenemos nuestros caminos, justamente, sí, ¿no? Han actualizado, creo, este mapa de caminos simbolizado, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La carretera asfaltada, que son los de color rojo. En esta parte entre Cochabamba y Oruro, obviamente no es toda la parte, pero tenemos, ¿no? La doble vía, por ejemplo, ¿no? Tanto hacia La Paz como, es decir, hacia el departamento de Oruro, ¿no? Es decir, hay una doble vía, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Aquí está, doble vía. Tenemos las líneas férreas, ¿no? O vías férreas, fíjense acá está en color morado, ¿no? Están yendo hacia La Paz, obviamente hacia lo que es Potosí. Por el lado
de lo que es el departamento de Santa Cruz, de la misma manera, ¿no? Hay una vía férrea, ¿no? Que va, ¿no? hacia la parte, ¿no? de Yacuiba, ¿no? Pasando todo lo que es la Chiquitanía, lo mismo acá, ¿no? Entonces, de esta manera igual nosotros podemos simbolizar, ¿no? con un campo los caminos. Y lo mismo podemos hacer con los municipios, es decir, podemos simbolizarlo por departamentos, ¿no? Pues tenemos acá los límites municipales, ¿no? Si vamos a su tabla de atributos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿no? de que hay un campo que hace referencia justamente a los departamentos, hay provincias y hay municipios, ¿no? Entonces, veamos acá, por ejemplo, dice nombre de departamento, fíjense, vamos a poner eso así, está, ¿no? Beni, Chuquisaca, bueno, los 9 departamentos, ¿no? Nombres de las provincias, lo mismo, están por provincias acá, los nombres de las provincias, y también tenemos los nombres municipales, es decir, cada polígono tiene su nombre que hace referencia a un municipio. Tenemos acá 3 campos por los cuales nosotros podemos simbolizar este mapa de polígonos, pero para que no sea muy una mistura, ¿no? y sean muchos colores, la vamos a simbolizar por el campo del nombre del departamento, es decir, vamos a clasificar, ¿no? por colorcitos, pero por departamento, ¿de acuerdo? Entonces le damos doble clic ahí. Cuando se trabaja es decir, con mapas y tengan de fondo un municipio, algún otro tema, pues lo ideal es que los colores no sean muy, muy fuertes, ¿no? Muy chillones. Entonces hay que tratar de utilizar colores tenues, pero que se diferencien rápidamente, ¿no? Entonces acá está, igual vamos a categorías, símbolo, es decir, valores únicos. En valores de campo vamos a seleccionar esto que dice nombre dep, ¿no? Le seleccionamos siempre esto y le decimos que añada todos los valores. Entonces acá tenemos, ¿no? El lago Popó, el Salar, y están también los 9 departamentos, ¿no? Y le decimos, bueno, podemos bajar, por ejemplo, esto, no se puede manualmente, sí o sí hay que utilizar la flechita, bajarlo al final, ¿no? De manera que no perjudique, ¿no? las etiquetas de los 9 departamentos, ¿no? Entonces, Salar, Lago, ¿qué más hay? Bueno, eso es todo. Le decimos aceptar. Y ahí está, ¿no? Acá tenemos los 9 departamentos más el Salar y el Lago, que están también acá. Como les dije, habría que cambiar los colores porque son colores muy fuertes acá. Entonces podríamos, haciéndolos individualmente, ¿no? en cada colorcito del nombre, acá en la tabla de contenidos, le damos un clic y podríamos ir, ¿no? un poco poniendo, como les dije, colores un poco más tenues, un poco más que no sean muy... A ver, sigue siendo fuerte eso de ahí, muy fuerte, podrían cambiar incluso el color, ¿no? Ahí, eso, ¿no? Ahí, Chuquisaca lo mismo. Vamos a poner eso aquí así. Cochabamba, vamos a resaltar Cochabamba de manera que se note un poquito más. Vamos a utilizar, por ejemplo, este color. Y La Paz igual podemos utilizar un color medio cafecino, a ver, ahí. Oruro de la misma manera, puede ser un poquito más oscuro. Bueno, también podemos utilizar este, ¿no? Para Oruro. Pando le vamos a poner un color un poquito más verde. Ahí está. Bueno, Potosí que se quede nomás con, bueno, podemos igual, está un poquito fuerte, muy oscuro. Vamos a utilizar ese. Santa Cruz. A ver, ese de muy oscuro está.
A ver, podríamos utilizar ese de acá. Ahí. Nos falta Tarija. A ver, utilizamos ese. Ahí está. Y bueno, el salar lo vamos a poner en color plomo. Más o menos ese de ahí. Y el lago en color más representativo, como es el color azul, ¿verdad? Ahí está. Listo, ¿no? Los dos lagos, ¿no? El lago Titicaca y el lago, ¿no?, que tenemos aquí en el departamento de Oruro. Entonces, fíjense, aquí ya hemos podido, ahí está, ¿no?, simbolizar, ¿no?, el mapa de municipios por su atributo del nombre de departamento, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, esto vamos a guardar, ¿no?, en esta parte, para que todo lo que hemos hecho acá se guarde cuando abramos el proyecto, esté todo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya, de esta manera estaríamos concluyendo, ¿no?, esta parte de, ¿no?, selecciones, etiquetas y simbología, ¿no? Simbología tanto para mapa de puntos, mapa de caminos, simbología hemos hecho, por ejemplo, ¿no?, para municipios. También hemos simbolizado curvas de nivel, que es, ¿no?, un tipo de simbolización y etiquetado un tanto especial, ¿no?, porque simplemente hemos nombrado, ¿no?, las curvas cada 100 metros, hemos seleccionado todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, un poco la actividad o lo que tienen que entregar va a estar referido más o menos a estas cosas que hemos realizado, ¿no? Una captura de pantalla que se les va a solicitar, ¿no?, en las instrucciones, ¿no?, con actividades precisas que debe mostrar, ¿no?, cada captura, ¿no? Entonces, eso va a ser ya más personal. Ustedes pondrán los colores, ¿no?, que mejor les parezca, ¿no? Se van a adecuar a la realidad, todo lo demás. ¿Listo? Entonces, con eso concluiríamos esta primera actividad práctica, ¿no?, de selecciones, etiquetas y simbología. ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Entonces estaríamos quedando acá, ¿ya? Entonces voy a subir hasta mañana la práctica y nos vemos el día de mañana, ¿no?, a la misma hora. ¿De acuerdo? Está bien, Lisa. Luego, licenciado.